ustedes observaron lo de Milei en Argentina. Hay cuestiones ahí graves. ¿Tú sabes lo que introduce Milei como reforma en el ámbito laboral? Autorizar jornada de hasta 12 horas para el trabajador. Cuando el mundo va reduciendo la cantidad de horas del trabajador en la empresa, ellos están autorizando eso. Ya no es eliminar subsidios, desregular el capital bajo el relato justificativo de abrirse a la competencia. No. Mire, cuando usted desregula el que tiene poder frente al que no tiene poder, el que tiene poder se fagocita al que no tiene poder, se lo traga. La única forma de frenar la voracidad del capital frente al trabajo y la voracidad del capital para crear desigualdad es intervenir el Estado para frenarlo. Desregular la relación entre el capital y el trabajo, eso es una actitud criminal que la superó el pensamiento humano hace más de 200 años. Es una trampa dialéctica, porque él, en principio, uno pudiera dejarse seducir y pensar, sí, tú tienes razón, él no está, uno pudiera decir, tú estás equivocado porque él no está poniéndole límites, él simplemente está liberalizando las fuerzas del mercado y cada quien tendrá, como esto es la libertad, capacidad de negociar y ponerse de acuerdo. Pero eso es obviando una realidad que tú lo acabas de decir, que es incontestable. La desigualdad, la asimetría, la desproporción que hay entre quien tiene el capital de la empresa y quien quiere la chamba y el puestito de trabajo. Entonces, tú no me estás obligando a mí a trabajar 12 horas. Tú me estás diciendo que yo puedo, pero si yo no quiero, entonces el empleador va a ejercer su libertad, me va a dar desahuciar y va a buscar otro que casualmente quiera. Porque ocurre que los puestos de trabajo son escasos y la demanda de puestos de trabajo es abundante. Eso es jugar a favor del capital. Y entonces, claro, eso es deprimir el salario. Sí. Porque quienes van a competir por poca cosa van a ser los trabajadores. Sí, y acorralar al trabajador que está asignado como un derecho fundamental, el derecho al trabajo, porque es lo que le permite a los individuos, primero el sostenimiento y la libertad precisamente social. Él, evidentemente, él desconoce la historia de la lucha de los trabajadores. En los años 20 y 30 del siglo pasado, en Estados Unidos se dieron masacres literalmente, masacres a tiros. Los dueños de las empresas, cuando comenzaron a rebelarse, precisamente por horario de 12 horas y más. La humanidad baja las horas del trabajo, precisamente la baja de 12 y más a 8, precisamente pensando en un ciclo de 8 horas, las 8 horas para dormir, las 8 horas laborables y las 8 horas del descanso. Eso no fue de que se le ocurrió a alguien el tema de las 8 horas. Pero perdón, Grimer, que eso fue a tiro, que se consiguió. Eso fue lo que sangre dije. Y fuego. En los años 20 y 30 hubo masacres frente a las fábricas. En Estados Unidos, sobre todo, cuando los trabajadores comenzaron a sindicalizarse y organizarse y exigir menos horario laboral, sobre todo en el área industrial y minera. Pero ahora en Grecia, en septiembre aprobaron, porque esto se inscribe dentro de una tendencia más perversa, en Grecia aprobaron con mayoría de 158 contra 300, una reforma laboral que permite trabajar 13 horas diarias. Y en Corea se está hablando de trabajar de 48 a 54 semanal. Sí, son casi 16 horas diarias. Yo creo que centrar el propio Milei, porque tú cuando eres opositor, o hay una máxima que dice que el más revolucionario de los revolucionarios lo es para llegar al poder, y cuando llega al poder, ¿qué pasa? Se convierte en reaccionario. Se convierte en conservador para preservarse. Sí, un reaccionario para el conservador. Entonces, cuando tú hablas de temas que toca la fibra laboral, tú te vas a enfrentar contra la historia. ¿Saben por qué? Principalmente los europeos, que a partir o a raíz de la revolución industrial fueron quienes
junto con Estados Unidos, quienes mayor esplendor le dieron al tema laboral, al cuidado. Ustedes recuerdan el incendio en Estados Unidos que ¿Día del provocó trabajo? el Día del Trabajo, que provocó luego esas grandes marchas. Pero la Revolución Rusa, la Revolución Rusa del 17 se monta sobre la base del Soviet. ¿Y quién es el soviet? El soviet es el militante, el militante, el laborista, el que cumple una jornada El lema laboral. revolucionario era pan y trabajo. Sí, bueno, también, por decir. Pero entonces, ese militante laborista que necesitaba también tener beneficio en la partición de los bienes que producía el Estado, y en base a eso se hace la Revolución Rusa del 1917, por decirte. Pero a Milei yo creo que le está pasando lo mismo que le ha pasado a muchos déspotas de la historia, que llegan con todo el ánimo y hacen todos los epítetos como promesa cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno, la medida más pequeña, tratando de hacerlo igual que en la oposición, le termina en caos. Mira, el Estado, como lo conocemos, el Estado nacional, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, modificando su papel en la sociedad, en la economía, en la educación, modificándolo para adecuarlo al proceso evolutivo disruptivo de la sociedad y del mercado. Ocurre que si el Estado Nacional abandona esos papeles, la sociedad queda expensa del más fuerte. Y de alguna manera, antes el Estado era el garante de los derechos liberales en el ámbito político. Cuando el liberalismo entra al ámbito social, de alguna manera comienzan a surgir también regulaciones para proteger esas libertades sociales. Entra el Estado para protegerlo, para evitar que el más poderoso no la elimine, no barra con ella. Y en los últimos tiempos, y esto yo lo vi en un texto de Piketty, del francés, ha surgido en Europa, en el pensamiento europeo, un nuevo valor. Es el valor de rescate, que en principio estaba de manera difusa relegado a la familia. O sea, el mayor tiene que rescatar al menor, el que está en mejores condiciones rescatar al pariente que está en peores condiciones económicas, o rescatar al enfermo, el hijo tiene que ir a rescatar al padre, a protegerlo. Ese era un valor de rescate, ese era un valor que es valor de rescate que no estaba definido, no estaba conceptualmente establecido. Pues mira, ya sí se ha establecido y se le asigna al Estado el deber de rescate. Cuando esa gente que está atrapada entre dos ríos ahora mismo, ¿quién todos nosotros espera que vaya a rescatar a esa gente? El Estado. El Estado, ¿verdad? Si la gente está en condiciones vulnerables y hay que darle una tarjetita para que mitigue el hambre porque no tiene fuerza suficiente para ello garantizar. No está en capacidad de rescatar a nadie. No puede, y no puede rescatarse a sí mismo. Tiene que ir el Estado con la asistencia social. Si la medicina, que eso ha ocurrido en Argentina, si la medicina se deja a la voracidad del capital, el pobre, el que no tiene dinero para pagar el servicio, solamente tiene un camino: morirse de una vez. Oye, ese tipo eso es lo que plantea. Ese tipo plantea, lo único que él tiene en la cabeza es proteger la posibilidad de ganancia sin límite del capital. Y se olvida de que la condición humana es lo que identifica al que produce dinero en condición de explotado o en condición de explotador. La condición humana, por tanto, es el valor inalienable, universalmente hablando, el valor. Ese tipo se olvida de eso. Por eso yo digo que es un maldito loco. Lo peor no es eso, Domingo. Lo peor es que ese tipo dice eso. A mí lo que me preocupa es que esa sociedad votó a ese tipo. Sí. Entonces, ¿qué nivel de desesperación, qué nivel de quiebre, qué nivel de desesperanza puede tener una sociedad que es capaz de votar a ese tipo? Pero no lo soporta. Porque esta sociedad
esta sociedad es una esclava de la toma de decisiones sin atención, porque no reflexiona. Pero es la única época de la humanidad donde la sociedad esclava, que lo es actualmente, lo hace a gusto, Sí. bajo el entretenimiento y la entretención. Aplaudiendo. Sí, es una condición extrañísima. Dándole like. Sí, dándole like. Pero mira, Domingo, en la sociedad más capitalista del mundo, de hecho pudiéramos decir que generaron el capitalismo en la sociedad occidental, los Estados Unidos. Estados Unidos es una de las sociedades más capitalistas, sin embargo es más de la más socialista en materia de asistencia social. Si tú miras los planes estatales de Estados Unidos frente al desatendido, al que menos tiene, los programas de socialismo son impresionantes. Y a pesar de que es una Sí. de las sociedades más desigual, pero el deber de rescate lo asume como una religión. Sí. Mira, Pero esa desigualdad, por supuesto, no se expresa dentro de, porque ellos saben, ellos entienden perfectamente la atención que tienen que darle a sus ciudadanos. Sí, lo tienen. Entonces eso lo hacen en su sociedad, ellos lo hacen internamente Sí. y lo hacen en desmedro, ¿verdad? ¿De qué? ¿De quiénes? Por ejemplo, de todos estos países tercermundistas, de los que ellos definitivamente toda la vida históricamente les han succionado y le han negado precisamente, yo- e intervienen para negar eso que ellos reivindican en sus ciudadanos. No, pero yo me he alejado un poco de esa postura, porque yo no puedo pasarme la vida entera gritando que soy, que aquel no me ayuda tanto. Porque nosotros tenemos demasiados años también, como esperando que Estados Unidos Pero no es venga que nos a salvar. ayude, es que no, ni Cada siquiera. país tiene que hacer su óyeme, ni diligencia. siquiera es ayuda. Ah, bueno, pero tú no puedes negar la imposibilidad que han tenido muchos de esos países precisamente por las intervenciones, o como yo digo, o como intervención directa, o como yo digo ahora, Mire. óyeme, de verdad, guerras blandas, ¿no? Más sofisticadas las intervenciones, eso es así. Mire, en nuestros campos hay una frase popular que dice: la que quiera moño bonito, que aguante jalones. Si tú miras la historia de Argentina y tú miras la historia de Perú, en el caso de Argentina, lógicamente es superior. Porque Uno de los países con más desarrollo. Argentina, a principios del siglo pasado, era de los países Era más una prósperos potencia. Más del próspero, mundo. más No es de desarrollado. América, no. Del mundo estamos diciendo. Ahora, ¿qué sucede? No hay nada que Fue lo que afecte pasó. más a un país que la inestabilidad política. La inestabilidad política se come la sociedad, se come la economía, se come Destruye los el pueblos, mercado. destruye el mercado por completo. Si no, mira ahí mismo un vecino no muy lejano, Perú. Perú, que después de crecer 10, 15, 14% creció Perú, creo que el 2006 o 2007. Y de repente, con una inestabilidad política, meten en la Constitución un jodido veto presidencial de que hay un presidente que no le guste, lo someten, lo cancelan, lo votan. Y del 2016 hasta el 2022 han tenido como 7 presidentes y una economía en el suelo. Argentina no va lejos. Anótenlo. Ellos intentaron recuperarse porque luego del corralito del 2002, que ellos pasaron ese gran control luego de esa debacle económica, que lograron como estabilizarse un poquito con el tema por lo menos político. Si vuelven a esa inestabilidad política, que es lo que veo con Milei, le va a pasar lo mismo que a Perú o peor. Pero esa inestabilidad política te la determina precisamente la inestabilidad económica. Es al revés. No. Es un bucle. Es al revés, es al revés. Una se alimenta Es de al otra. revés. Es un bucle. Es una mancuerna, van atados. Es un bucle. Pero lo político impacta todo. Por eso en marketing y en administración, la inestabilidad política es considerada como macroambiente. No depende de ti como comercio, depende del ambiente colectivo, de lo que genera la sociedad. Claro. Bueno, es que eso es como dice Jovin, eso es un bucle. Mira cómo es. La inestabilidad social derivada de la crisis económica imposibilita el control del poder político sobre la sociedad y se desestructura, se desestructura la sociedad. Y entonces, como hay una crisis del control político, se convierte en una crisis política. Porque, ¿qué es lo que pasa? La estabilidad, llamada estabilidad política, es la organización de la relación entre el poder político y la sociedad. Cuando es una relación que fluye, fluida, tranquila,
entonces hay estabilidad política. Pero es como un bucle porque la inestabilidad social se convierte en inestabilidad política rápidamente. La inestabilidad económica se convierte en inestabilidad Política. social, económica inmediatamente. Porque la política se da en la relación entre la sociedad y el poder. La económica se da en la relación entre la sociedad y la economía, el mercado. Entonces, ese tipo se está olvidando de que cuando él desestructure todos los mecanismos de protección social, la gente vaya a la calle a pelear, a protestar, porque no, Confrontación, ni tiene salud, claro. ni tiene economía, ni tiene nada, vaya a pelear. Es Y la eso no lo evita a confrontación. nadie. Yo Así no es. sé si él tiene la forma de evitarlo.